Viajar siempre ha sido una experiencia excitante para mí, una mezcla de nervios y anticipación, pero nada me preparó para lo que viví en el Aeropuerto Internacional de San Marés, un lugar que ahora evito a toda costa. Era un día nublado cuando llegué al aeropuerto, cargado con una maleta de ruedas y una mochila. Mi vuelo a Nueva York estaba programado para la 1 de la tarde, y tenía tiempo de sobra para pasar por la seguridad y dar una vuelta por las tiendas del Duty Free. Me sentía algo cansado, habiendo trabajado hasta tarde la noche anterior, pero no presté mucha atención a ese cansancio, pensando que una vez abordara el avión, podría dormir un poco. Pasé sin problemas el control de seguridad y me dirigí a la zona de embarque. Mientras caminaba, noté que el aeropuerto estaba más tranquilo de lo usual. Había algo en el aire, una sensación de desasosiego que no podía explicar. Las tiendas estaban abiertas, pero había pocos compradores. Los empleados parecían distraídos, casi ausentes. Decidí ignorar esa sensación y me concentré en encontrar un café. Después de comprar un café y un sándwich, encontré un asiento cerca de mi puerta de embarque. Me puse los auriculares y comencé a escuchar música para relajarme. Mientras esperaba, observaba a la gente pasar. Todo parecía normal, hasta que noté a un hombre parado cerca de la puerta de embarque, mirándome fijamente. Era un tipo de unos 40 años, vestido con un traje gris. Al principio pensé que tal vez me conocía, pero cuanto más lo miraba, más me daba cuenta de que no era así. Su mirada era vacía, como si estuviera mirando a través de mí. Intenté ignorarlo, pero su presencia era perturbadora. Finalmente se alejó sin decir nada y me sentí aliviado. Pensé que tal vez era solo un pasajero más, nervioso por su vuelo, pero esa no sería la última vez que lo vería. Poco después, comenzaron a anunciar retrasos en varios vuelos debido a una tormenta en la costa este. Mi vuelo fue uno de los afectados. La espera se hizo más larga, y el ambiente en el aeropuerto se volvió más tenso. Decidí dar una vuelta para estirar las piernas y tratar de despejarme. Caminé por los pasillos casi vacíos del aeropuerto, sintiéndome cada vez más inquieto. Vi a varios empleados hablando en susurros, mirando de reojo a los pasajeros. Había una atmósfera de secreto, como si algo estuviera pasando y nosotros no debiéramos saberlo. Me encontré de nuevo con el hombre del traje gris en una de las tiendas de souvenirs. Esta vez, estaba mirando un estante de postales, pero cuando me vio volvió a clavar su mirada en mí. Decidí confrontarlo. ¿Puedo ayudarlo en algo?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Él no respondió. Simplemente me miró durante unos segundos más y luego se dio la vuelta y se fue, dejándome con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Regresé a mi puerta de embarque, tratando de concentrarme en mi libro, pero no podía dejar de pensar en el hombre. Miré el reloj. Eran las 2 de la tarde y aún no había noticias sobre mi vuelo. Decidí acercarme al mostrador de información para obtener alguna actualización. La mujer en el mostrador parecía nerviosa, casi al borde del pánico. Le pregunté sobre el estado del vuelo y me dijo que aún no había novedades, pero que se esperaban más retrasos. Le agradecí y volví a mi asiento. A medida que las horas pasaban, el aeropuerto se iba vaciando. La mayoría de los vuelos habían sido cancelados y muchos pasajeros habían optado por irse a casa o buscar hoteles cercanos. Yo, sin embargo, decidí quedarme, esperando que mi vuelo eventualmente despegara. Eran alrededor de las 5 de la tarde, cuando noté que algo andaba muy mal. Los pocos pasajeros que quedaban parecían tan inquietos como yo. La sensación de ser observado se intensificó, y fue entonces cuando volví a ver al hombre del traje gris, esta vez parado al final del pasillo mirándome fijamente. Me levanté y caminé hacia él, decidido a obtener respuestas, pero cuando llegué al final del pasillo, el hombre había desaparecido. Miré a mi alrededor, tratando de entender cómo podía haberse esfumado tan rápido, pero no había rastro de él. Decidí dirigirme a la seguridad del aeropuerto para reportar el incidente. Encontré a un guardia cerca de una de las entradas y le expliqué lo que había visto. Me miró con una mezcla de preocupación y escepticismo. «No hemos recibido reportes de alguien con esas características», dijo. «Pero si ve algo más, por favor infórmenos de inmediato». Asentí, aunque sabía que algo extraño estaba pasando. Regresé a mi puerta de embarque, sintiéndome más paranoico que nunca. Decidí sentarme con mi espalda contra la pared para poder ver a todos los que pasaban.
El tiempo pasó lentamente. Eran alrededor de las 7 de la tarde, cuando noté que varios empleados del aeropuerto se estaban reuniendo cerca de una puerta de servicio. Estaban hablando en voz baja y mirando en mi dirección de vez en cuando. La incomodidad que sentía se transformó en un miedo palpable. Decidí levantarme y acercarme a ellos, pero antes de que pudiera llegar, desaparecieron por la puerta. La curiosidad y el temor me impulsaron a seguirlos. Abrí la puerta y me encontré en un pasillo oscuro y estrecho, iluminado solo por luces de emergencia. Caminé con cautela, escuchando el eco de mis pasos en el pasillo vacío. El aire estaba cargado de humedad y un leve olor a moho. Al final del pasillo, encontré otra puerta entreabierta. Me asomé y vi lo que parecía ser una antigua sala de descanso para el personal, abandonada y en desuso. Dentro los empleados estaban de pie en un círculo, susurrando entre ellos. Cuando me vieron, se quedaron en silencio y me miraron con expresión de sorpresa y alarma. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Uno de los empleados, una mujer de mediana edad con el uniforme del aeropuerto, dio un paso adelante. «No debería estar aquí», dijo, su voz temblando ligeramente. «Esto no es un lugar para pasajeros. He visto a un hombre que parece seguirme», expliqué. «Ha estado mirándome todo el día». «¿Saben algo al respecto?». Los empleados intercambiaron miradas nerviosas antes de que la mujer respondiera. «Necesitamos que vuelva a la zona pública, señor. Lo que está pasando aquí no es asunto suyo». La firmeza en su voz no dejó lugar a discusión. Asentí y regresé por el pasillo hacia la terminal, sintiendo que había algo muy siniestro que me estaban ocultando. Cuando volví a mi puerta de embarque, me encontré con que la mayoría de los pasajeros habían desaparecido. Solo quedábamos unos pocos, y la atmósfera era cada vez más opresiva. Decidí buscar un lugar más concurrido, pero el aeropuerto parecía desierto. La sensación de ser observado se intensificó, y me di cuenta de que el hombre del traje gris no era el único problema. Eran las 9 de la noche cuando finalmente decidí que no podía seguir esperando. Me dirigí a la salida del aeropuerto, decidido a encontrar un hotel y volver a intentarlo al día siguiente. Mientras caminaba por el vestíbulo principal, noté que las pantallas de información parpadeaban y mostraban mensajes crípticos, casi como si alguien estuviera jugando con ellas. Entonces lo vi de nuevo, al hombre del traje gris, parado junto a la entrada principal, mirándome con esa expresión vacía. Decidí ignorarlo y seguir adelante, pero justo cuando pasé por la puerta, escuché un ruido fuerte detrás de mí. Me giré y vi que el hombre había desaparecido una vez más. La puerta se cerró con un estruendo, y de repente me encontré solo en el exterior del aeropuerto, en medio de la noche, con una sensación de desasosiego que no podía explicar. Tomé un taxi hasta un hotel cercano y pasé la noche en vela, atormentado por lo que había experimentado. Al día siguiente decidí tomar un tren en lugar de volver al aeropuerto. No podía sacudirme la sensación de que algo muy extraño y peligroso estaba sucediendo allí. Hasta el día de hoy, evito el aeropuerto internacional de San Marés. No sé qué fue lo que viví exactamente, pero sé que no quiero volver a experimentarlo. Cada vez que escucho el nombre de ese aeropuerto, un escalofrío recorre mi espalda y el miedo vuelve a instalarse en mi pecho, recordándome que hay cosas en este mundo que simplemente no tienen explicación. He viajado por muchos aeropuertos en mi vida, pero nunca olvidaré la vez que pasé por el Aeropuerto Internacional de Vistamar. Lo que experimenté allí aún me causa escalofríos cada vez que lo recuerdo. Llegué al aeropuerto alrededor de las 6 de la tarde, con un vuelo programado para las 9 de la noche. Viajaba por motivos de trabajo, y como siempre, llegué con tiempo de sobra para evitar cualquier inconveniente de último minuto. El aeropuerto estaba más vacío de lo que esperaba, y había un aire de calma que me pareció extraño pero reconfortante. Pasé por el control de seguridad sin problemas, y me dirigí a la zona de embarque. Todo parecía normal a primera vista. Las tiendas estaban abiertas, aunque no había muchos compradores. Decidí comprar un libro en una librería y me senté cerca de mi puerta de embarque, esperando que el tiempo pasara. Después de un rato noté algo peculiar. A pesar de que había otros pasajeros alrededor, nadie parecía estar hablando. El silencio era abrumador. Solo se escuchaba el murmullo distante de las altavoces y el ocasional arrastrar de una maleta.
La sensación de que algo no estaba bien comenzó a instalarse en mí, pero intenté ignorarla. Empecé a leer mi libro, pero no podía concentrarme. Sentía como si alguien me estuviera observando. Levanté la vista varias veces, pero no vi a nadie mirándome. Sin embargo, esa sensación de ser observado no desaparecía. Cerca de las 8 de la noche, anunciaron que mi vuelo estaba retrasado por problemas técnicos. Decidí levantarme y caminar un poco para despejar la mente. Mientras recorría los pasillos casi vacíos, noté que algunas puertas de embarque estaban completamente oscuras, como si no estuvieran en uso. Era extraño, pero pensé que tal vez el aeropuerto estaba renovando algunas áreas. Me encontré con un hombre vestido con un uniforme de piloto. Estaba parado junto a una de las puertas oscuras, mirando hacia el interior. Me acerqué y le pregunté si todo estaba bien. Él se volvió hacia mí lentamente y me miró con una expresión que no puedo describir, una mezcla de tristeza y advertencia. «No deberías estar aquí», dijo en un tono bajo y grave. Antes de que pudiera responder, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad de la puerta. Me quedé paralizado por un momento. Luego decidí seguir caminando, intentando sacudirme la sensación de inquietud que me había dejado. Regresé a mi puerta de embarque y me senté nuevamente, tratando de concentrarme en mi libro. Pero mi mente no dejaba de pensar en el piloto y en su advertencia. ¿Qué significaba? ¿Por qué me había dicho eso? Eran casi las 9 de la noche cuando volvieron a anunciar un retraso, esta vez indefinido. La incomodidad entre los pocos pasajeros restantes era palpable. Decidí acercarme al mostrador de información para obtener alguna actualización. La mujer en el mostrador parecía nerviosa. Le pregunté sobre el estado del vuelo y me dijo que estaban trabajando en solucionar el problema, pero que no podía darme una hora estimada de salida. Le agradecí y regresé a mi asiento. Mientras esperaba, noté algo aún más perturbador. Las pantallas de información mostraban vuelos que no existían, nombres de ciudades que nunca había oído, con horarios que no tenían sentido. Me levanté y me acerqué a una de las pantallas para ver mejor, y entonces me di cuenta de que los nombres de los pasajeros también eran extraños. Parecían compuestos de letras al azar, como si alguien hubiera golpeado el teclado sin sentido. La sensación de inquietud se transformó en miedo. Decidí que era mejor salir del aeropuerto y buscar un hotel donde pasar la noche, pero cuando intenté salir por las puertas principales me encontré con que estaban cerradas. Era como si el aeropuerto estuviera bloqueado. Busqué a algún empleado para pedir ayuda, pero no encontré a nadie. Los pocos pasajeros que quedaban parecían tan perdidos como yo. Finalmente, encontré una salida de emergencia, y con la esperanza de que no hubiera alarmas, empujé la puerta. Para mi sorpresa, se abrió sin problemas. Salí al aire fresco de la noche, aliviado por haber escapado de ese lugar. Decidí caminar hasta el hotel más cercano y llamar a la aerolínea desde allí para reprogramar mi vuelo. Al día siguiente, volví al aeropuerto con la esperanza de obtener alguna explicación sobre lo que había ocurrido. Me dirigí al mostrador de información y le pregunté a la empleada si sabía algo sobre los eventos de la noche anterior. «¿Qué vuelo era?», me preguntó tecleando en su computadora. Le di los detalles de mi vuelo y esperé mientras revisaba la información. Después de unos momentos, me miró con una expresión de confusión. «No hay ningún registro de ese vuelo en nuestro sistema», dijo. «Parece que no estaba programado para ayer». Insistí en que debía haber algún error, pero ella me aseguró que no había ningún vuelo programado para esa hora, ni con ese número. Me quedé atónito. ¿Cómo podía ser? Había estado allí toda la noche, esperando por un vuelo que aparentemente nunca existió. Salí del aeropuerto sintiéndome más confundido que nunca. Decidí no insistir más y regresé a casa, tratando de olvidar lo sucedido. Sin embargo, la experiencia me dejó con una sensación de inquietud que no podía sacudir. Poco tiempo después, comencé a investigar sobre el Aeropuerto Internacional de Vistamar. Encontré varios foros en línea donde otros pasajeros contaban historias similares a la mía. Gente que había visto vuelos inexistentes, pasajeros que desaparecían sin dejar rastro, y empleados que parecían estar al tanto de algo que no podían compartir. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que experimenté en ese aeropuerto. Nunca obtuve respuestas claras, y tal vez nunca las obtenga. Pero cada vez que paso por un aeropuerto, no puedo evitar mirar alrededor con desconfianza.
preguntándome si volveré a enfrentarme a lo desconocido. Viajamos todos los días, confiando en que llegaremos a nuestro destino sin problemas. Pero hay lugares en este mundo donde las reglas parecen desvanecerse y lo inexplicable se convierte en realidad. El Aeropuerto Internacional de Vistamar es uno de esos lugares, y siempre recordaré la noche en que descubrí que, a veces, el miedo más grande es no entender lo que realmente está sucediendo. Viajar nunca ha sido algo que me asustara. De hecho, he recorrido muchos aeropuertos alrededor del mundo sin ningún problema. Pero lo que experimenté en el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía aún me hace cuestionar lo que es real y lo que no lo es. Llegué al aeropuerto temprano por la mañana, alrededor de las 6, para tomar un vuelo que salía a las 8. La terminal estaba moderadamente ocupada, con una mezcla de pasajeros somnolientos y empleados comenzando su jornada laboral. Pasé rápidamente por el control de seguridad y me dirigí a la zona de embarque, buscando un café para despejarme. Después de conseguir mi café, encontré un asiento cerca de mi puerta de embarque. Saqué mi libro y comencé a leer, pero algo me distrajo. Sentía como si alguien me estuviera mirando. Levanté la vista y vi a un hombre parado al otro lado de la terminal, mirándome fijamente. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y una barba bien cuidada. Vestía un abrigo largo y oscuro, inapropiado para la temperatura moderada del aeropuerto. Traté de ignorarlo y volví a mi libro, pero la sensación de su mirada no desaparecía. Miré de nuevo y vi que seguía ahí, inmóvil. Decidí moverme a otra parte de la terminal, pero cuando levanté mis cosas y comencé a caminar, noté que el hombre también se movió, siguiéndome con la mirada. Me senté en otro asiento, esta vez más cerca de la multitud, esperando que la presencia de más personas me hiciera sentir más seguro. Pero el hombre seguía ahí, observándome. Finalmente, no pude soportarlo más, y decidí confrontarlo. Caminé hacia él con pasos decididos, pero antes de que pudiera decir algo, el hombre habló. «No deberías haber venido aquí», dijo en un tono bajo y serio. Me quedé helado por un momento, sin saber qué responder. «¿Por qué me sigue?», pregunté, tratando de mantener la calma. Él simplemente me miró con una expresión de tristeza y se dio la vuelta, desapareciendo entre la multitud de pasajeros. Quedé allí, confuso y con el corazón acelerado. Decidí que era mejor no seguirlo. Tal vez era solo un pasajero extraño o alguien con problemas mentales. Regresé a mi asiento, pero la sensación de inquietud no desaparecía. Los minutos pasaron lentamente y el anuncio de embarque para mi vuelo se acercaba. Traté de concentrarme en mi libro, pero mi mente no dejaba de volver al hombre del abrigo oscuro. Finalmente, comenzaron a llamar a los pasajeros para abordar el vuelo. Me levanté y me dirigí a la puerta de embarque, tratando de sacudirme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Abordé el avión y me senté en mi asiento junto a la ventana. Miré por la ventana mientras los demás pasajeros subían a bordo. Cuando estaba a punto de cerrar mi libro y guardar mis cosas, vi al hombre del abrigo oscuro en la pista, parado junto al avión mirándome. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo había llegado hasta allí tan rápido? Apenas el avión despegó, traté de relajarme. El vuelo fue tranquilo, y por un momento casi olvidé lo sucedido. Pero cuando aterrizamos en nuestro destino, las cosas tomaron un giro aún más extraño. Desembarcamos del avión y me dirigí al área de recogida de equipaje. Mientras esperaba mi maleta, vi al hombre del abrigo oscuro de nuevo, parado cerca de la salida. Esta vez, su expresión era diferente. No parecía amenazante, sino más bien preocupado. Me acerqué a él, decidido a obtener alguna respuesta. «¿Quién es usted?», pregunté. «¿Por qué me sigue?». Él me miró con esos ojos tristes y me respondió con una voz que parecía venir de un lugar muy lejano. «No soy quien crees, pero ten cuidado. Algo está por suceder». Antes de que pudiera preguntarle más, desapareció entre la multitud, como si se hubiera desvanecido en el aire. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de su presencia, pero no lo vi en ningún lado. Recogí mi maleta y salí del aeropuerto, sintiéndome más confundido que nunca. Decidí tomar un taxi hasta mi hotel y descansar. Tal vez estaba demasiado cansado y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Esa noche, en la tranquilidad de mi habitación de hotel, no pude dejar de pensar en el hombre del abrigo oscuro. ¿Quién era?
¿Qué significaban sus advertencias? Traté de buscar alguna explicación racional, pero ninguna parecía encajar. A la mañana siguiente decidí volver al aeropuerto. Necesitaba entender lo que había sucedido. Cuando llegué me dirigí a la oficina de información y les pregunté sobre el hombre que había visto. Describí su apariencia y su comportamiento extraño. La mujer en el mostrador me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Está seguro de lo que vio?, preguntó. Porque hace muchos años, un hombre con esa descripción fue visto por última vez en este aeropuerto antes de desaparecer sin dejar rastro. Se decía que estaba buscando a alguien o tratando de advertir a los pasajeros sobre algo. Pero nadie supo nunca qué fue lo que realmente pasó. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Había visto un fantasma? ¿O había algo más siniestro en juego? Salí del aeropuerto con más preguntas que respuestas, pero una cosa era segura. Nunca volvería a ver los aeropuertos de la misma manera. Lo que había experimentado me dejó con una sensación de que hay cosas en este mundo que simplemente no podemos entender. Y a veces, lo mejor es aceptar que no todas las historias tienen un final claro, y que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver. Nunca he sido una persona supersticiosa. Viajar por trabajo me ha llevado a muchos aeropuertos, y me ha puesto en situaciones incómodas, pero siempre las he manejado con lógica y calma. Eso cambió el día que tuve que hacer una escala en el aeropuerto regional de Midway, un lugar pequeño y poco conocido, pero con un aire de misterio que no se podía ignorar. Llegué al aeropuerto temprano por la tarde, esperando un vuelo de conexión que no saldría hasta dentro de 5 horas. El aeropuerto estaba casi desierto, lo cual no me molestó al principio. Encontré un asiento cómodo en la zona de embarque y me preparé para una larga espera, con un libro y una taza de café como única compañía. A medida que pasaban las horas, noté que había algo peculiar en la forma en que los empleados del aeropuerto se comportaban. Había un grupo de 3 hombres que parecían estar siempre cerca del hangar 7, una sección del aeropuerto que parecía estar fuera de uso. Se movían con un aire de secreto, murmurando entre ellos y lanzando miradas nerviosas a su alrededor. Mi curiosidad comenzó a despertarse. Decidí que necesitaba estirar las piernas y, con la esperanza de obtener algo de información, me acerqué a una de las tiendas cercanas a la zona de embarque. Mientras compraba una botella de agua, le pregunté a la cajera sobre el hangar 7. La mujer, una señora mayor con una expresión amable, se puso tensa de inmediato. Miró a su alrededor antes de responder en voz baja. «No deberías preguntar sobre eso», dijo. «Es mejor dejarlo como está». Esa respuesta solo aumentó mi curiosidad. Agradecí a la cajera y salí de la tienda, decidido a descubrir qué era lo que estaba pasando en ese hangar. Me acerqué a uno de los guardias de seguridad, un hombre de mediana edad con un aire de aburrimiento, y le pregunté directamente sobre el hangar 7. «Está cerrado por mantenimiento», respondió de manera automática, pero había algo en su tono que no me convenció. Decidí investigar por mi cuenta. Caminé hacia el hangar 7, tratando de no llamar la atención. Al acercarme, noté que la puerta del hangar estaba ligeramente entreabierta. Miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie me estaba observando, y con el corazón latiendo rápidamente, empujé la puerta y entré. El interior del hangar estaba oscuro y silencioso. A medida que mis ojos se acostumbraban a la penumbra, pude distinguir las formas de viejos aviones y cajas apiladas en desorden. Avancé con cautela, explorando el lugar. Había una atmósfera pesada, como si el aire estuviera cargado de algo invisible pero palpable. Entonces lo vi. En el fondo del hangar, había una pequeña oficina con la luz encendida. Me acerqué lentamente y, asomándome por la ventana, vi a los 3 hombres que había estado observando antes. Estaban reunidos alrededor de una mesa, discutiendo en voz baja. En el centro de la mesa había una carpeta gruesa, llena de documentos y fotografías. Mi curiosidad me llevó a abrir la puerta con cuidado, tratando de no hacer ruido. Logré entrar en la oficina sin ser visto y me escondí detrás de una estantería, lo suficientemente cerca como para escuchar su conversación. «Esto no puede salir a la luz», decía uno de los hombres, un tipo alto con barba. «Si alguien se entera, estaremos en problemas». «Lo sé», respondió otro más bajo y calvo. «Pero necesitamos más tiempo para resolver esto. No podemos dejar que nadie lo descubra».
El tercer hombre, que parecía ser el líder, asintió con gravedad. Hemos mantenido este secreto durante mucho tiempo. No podemos permitir que todo se venga abajo ahora. Debemos asegurarnos de que nadie más se acerque a este hangar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué secreto estaban ocultando? De repente, uno de los hombres se levantó y comenzó a caminar hacia la puerta. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de encontrar una salida, pero antes de que pudiera moverme, la puerta se abrió de golpe y el hombre salió, descubriéndome. ¿Qué haces aquí?, gritó alarmando a los otros dos. Me quedé paralizado por un momento. Luego decidí correr. Salí del hangar a toda prisa con los hombres pisándome los talones. Logré llegar a la zona pública del aeropuerto y me detuve, intentando recuperar el aliento. Los hombres no me siguieron más allá del hangar, pero sabía que no había terminado. Regresé a la zona de embarque, tratando de actuar con normalidad. Mi vuelo estaba por abordar, así que me dirigí a la puerta de embarque y me mezclé con los demás pasajeros. Mientras esperaba, no podía dejar de pensar en lo que había visto y escuchado. Abordé el avión y me senté, intentando calmarme. Pero cuando el avión despegó, no pude sacudirme la sensación de que algo terrible estaba sucediendo en el aeropuerto regional de Midway. Miré por la ventana mientras nos alejábamos y vi el hangar 7, ahora oscuro y silencioso, ocultando sus secretos. Esa noche, en mi hotel, decidí que necesitaba saber más. Investigué en línea y encontré historias vagas y rumores sobre el aeropuerto, pero nada concreto. Sin embargo, una cosa era clara. El hangar 7 había sido el centro de muchos incidentes misteriosos a lo largo de los años. Nunca obtuve respuestas claras, pero lo que experimenté me dejó con una sensación de inquietud que no puedo sacudirme. No sé qué secretos se esconden en el hangar 7, pero estoy seguro de una cosa. Algunos misterios están destinados a permanecer ocultos, y a veces es mejor no buscar respuestas que no estamos preparados para encontrar. Suscríbete al canal para más historias de terror en sombras escalofriantes.